La nieve caía en silencio sobre las montañas del Valle del Oso, cubriendo los tejados, los abetos y la pradera que llevaba semanas muerta por el frío. Mateo Herrera respiró hondo y el aire helado le mordió los pulmones. Estaba de pie junto a la puerta del establo, un cuaderno de cuentas en una mano y un lápiz casi gastado en la otra. No había mucho que anotar. Hacía días que los números ya no cambiaban. Solo le quedaban 11 cabras. Once, en verano habían sido 43. Un invierno tempranero, 2 ataques de coyotes y la enfermedad, que había barrido el valle, habían reducido su pequeña granja a la mitad de la mitad. Y ahora, con el invierno más crudo en 10 años, la deuda con la cooperativa regional era como una cuerda apretándole el cuello. Dio vuelta la hoja del cuaderno y se obligó a mirar el recibo. Una vez más. Fecha. Límite. 23 de diciembre. Pago final. $650. No pago, no granja. Así de simple. Así de cruel. Mateo frotó su frente con el dorso del guante. Su padre había muerto hacía 2 inviernos, dejándole la tierra, el establo, las cabras y una deuda que él mismo nunca supo controlar. Tenía 29 años y lo único que había logrado era ver cómo cada sacrificio se desmoronaba. Había jurado mantener vivo el sueño de su familia, pero la realidad era como una tormenta que ni el corazón más terco podía detener. Miró más allá del cercado. Las montañas parecían gigantes congelados envueltos en niebla. El viento arrastraba copos gruesos que se adherían a su abrigo remendado. Todo parecía al borde del colapso. Como él. Entonces escuchó el silbido. Primero débil, como si el viento jugara con él. Luego más claro. El tren de invierno estaba entrando en la estación del pueblo. El corazón de Mateo dio un salto seco. Hoy llegaba ella, la mujer que había respondido a sus cartas meses atrás. La mujer que él había buscado por desesperación, por necesidad, por la promesa de una ayuda que no podía pagar y un futuro que ya no sabía si merecía. Ella creía que venía a una granja modesta pero estable, un lugar con potencial, un hogar. La realidad, un terreno al borde del abandono, animales al límite y un hombre que ya no sabía si estaba de pie porque quería o porque no tenía dónde caer. Lo correcto hubiese sido escribirle otra vez, decirle que todo había cambiado, darle la opción de no venir. Pero el orgullo y una pequeña chispa de esperanza se lo impidieron, y ahora era demasiado tarde. Demasiado. Mateo guardó el cuaderno, cerró el abrigo y subió a su viejo carro. El caballo, cansado como él, resopló pero obedeció. El camino hacia el pueblo era estrecho y resbaloso. La nieve fresca era hermosa cuando no dependías de ella para sobrevivir. Cuando llegó a la estación, el tren ya había apagado su silbato. La gente bajaba en silencio, abriendo vapores cálidos en el aire invernal. Miradas rápidas, saludos tímidos, pasos apurados. Era un día demasiado frío para conversaciones largas. Mateo bajó del carro, sintiendo el peso de cada latido. La buscó con la mirada. No sabía si recordaría su rostro por las fotografías que ella había enviado, pero entonces la vio. Una mujer con abrigo oscuro, bufanda tejida a mano, y una maleta que parecía más pesada de lo que admitía. Su postura era firme, casi orgullosa, pero sus ojos analizaban cada detalle alrededor como si quisiera memorizar el terreno antes de dar un paso más. Tenía el cabello recogido de forma práctica y unas manos pequeñas, pero marcadas por trabajo. No era la imagen delicada que Mateo había imaginado. Era más real, más fuerte, más decidida y más peligrosa, porque despertó en él una mezcla de alivio y vergüenza que no sabía manejar. Se acercó despacio. «¿Señorita Elisa Ramos?», preguntó. Ella lo miró con una mezcla de reconocimiento y sorpresa. «¿Señor Herrera?». Elisa extendió la mano. Mateo la estrechó. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme, seguro, mucho más seguro de lo que él se había sentido en meses. El silencio entre ambos fue corto pero incómodo. Mateo señaló el carro. «El camino es largo, y hoy el frío no perdona». Ella asintió. Su voz era suave, pero no frágil. «Estoy lista». El viaje comenzó sin palabras. El carruaje avanzaba lento entre la nieve, dejando huellas profundas en el sendero. Elisa observaba todo: los árboles desnudos, las casas dispersas del valle, los animales acurrucados bajo cobertizos.
Finalmente dijo, «Es un lugar hermoso». Mateo tragó. Hermoso no pagaba deudas. Hermoso no alimentaba cabras flacas. Lo fue más, respondió. Ella lo miró de reojo, como si intentara leer un libro cerrado. Sus cartas hablaban de un terreno fértil, de una granja que crecía. Él apretó las riendas. Las cosas cambiaron. Entiendo, dijo ella, pero la tensión en su mandíbula demostraba que no era tan simple. Elisa no preguntó más, y Mateo no explicó. Las palabras eran un lujo que él ya no podía permitirse. Llegaron al pequeño rancho al caer la tarde. El cielo estaba teñido de gris, el viento soplaba más fuerte, y el establo parecía un anciano que intentaba no caerse. Ella bajó del carro, observando todo con precisión. La cerca torcida, la chimenea que echaba humo apenas visible, el cobertizo a medio reparar, las cabras, delgadas, apiñadas para resguardarse del frío. No dijo nada, pero su silencio fue un espejo, y Mateo se vio reflejado en él, cansado, fracasado, avergonzado. Dentro de la casa, la chimenea calentaba un poco, pero el ambiente era sobrio, casi vacío. Mateo encendió otra lámpara para disimularlo. No funcionó. Elisa dejó su maleta. Se quitó los guantes, mostrando unas manos con pequeñas cicatrices y callos. No era la mano de una costurera ni de una maestra. Era la mano de alguien que sabía usar herramientas. Mateo aclaró la garganta. No debería haberle pedido que viniera sin decirle la verdad, admitió, mirando la mesa, no a ella. Puede tomar el tren de vuelta mañana. Pagaré su boleto. Elisa se quedó quieta. Luego caminó hasta la ventana y observó el establo. La nieve golpeaba los cristales. ¿Me trajo aquí para que lo ayudara o para que me echara atrás?, preguntó con una claridad que lo atravesó. Mateo sintió un golpe en el pecho. Le trajo porque pensé que podía arreglar las cosas, cuando aún había algo que arreglar. Por fin la miró. Sus ojos eran oscuros, firmes, atentos. No lo estaban juzgando, lo estaban entendiendo. Y eso era peor. Él prefería ser juzgado. Era más fácil. «Muéstreme», dijo ella. «¿Qué cosa?» «Todo, el establo, las cuentas, las cabras, la situación real». Mateo dudó, pero al final asintió. Lo falso ya no tenía sentido. Sacó el cuaderno. Lo abrió. Las cifras eran frías e implacables. Elisa las revisó sin prisa, sin pestañear ante la crudeza. Luego dejó el cuaderno y fue a su maleta. Mateo pensó que sacaría ropa, pero no. Sacó una caja metálica pequeña. Dentro, herramientas finas, complejas, cuidada cada una como si fueran joyas. «¿Qué es eso?», preguntó Mateo. «Mis herramientas», respondió ella, sacando una pieza larga y metálica. «Soy reparadora de mecanismos, y buena, muy buena». Mateo parpadeó. «¿Reparadora? ¿De qué?». Elisa sonrió con cansancio. «Relojes, cerraduras, poleas, pequeños engranajes, mecanismos de precisión. Pero también sé trabajar con herramientas de granja. Mi padre tenía un taller. Trabajé con él desde niña hasta que murió. Después, su voz se apagó un poco. Después la gente dejó claro que una mujer no debía seguir con ese oficio. Tuve que esconder mis habilidades. Todos querían que sirviera té y bordara. Ninguno quería que arreglara una máquina». Mateo miró las herramientas como si fueran oro, porque quizá lo eran. «¿Y ahora? ¿Esto cómo nos ayuda?». Ella guardó una herramienta y tomó otra, más grande. «Su granja no es solo falta de animales, es falta de funcionalidad. Las poleas del establo están viejas y gastan el doble de energía. Los bebederos están mal nivelados. Vi la noria del pozo. Ese engranaje está por romperse. ¿Y si se rompe?». Lo miró. «Se queda sin agua». Mateo sintió un escalofrío. No, sabía que estaba tan mal. «¿Por qué?». «Está cansado», dijo ella suavemente. «Cansado de luchar solo». Él bajó la mirada. Sus manos temblaron un poco y la vergüenza lo atravesó como un clavo. «Usted no me debe nada, Elisa». Ella guardó la caja. «No vine para ser una carga. Vine para empezar una vida nueva. Un lugar donde pudiera ser quien soy sin esconderlo. Si usted necesita ayuda, trabajaré. Si no, también puedo marcharme. Pero preferiría quedarme, no por obligación, sino porque creo que aún queda algo que salvar». Mateo sintió una mezcla inexplicable. Alivio, miedo, gratitud.
algo más que no podía nombrar. Mañana, al amanecer, dijo ella. Quiero ver cada rincón de la granja. La mañana siguiente, antes de que el sol asomara entre las montañas, Elisa ya estaba despierta, vestida con ropa sencilla, con el cabello trenzado y una determinación que empujaba la oscuridad fuera de la cocina. Mateo se frotó los ojos al verla. «Es muy temprano», murmuró. «El tiempo no espera», respondió ella. Salieron. La nieve crujió bajo sus botas. El viento era frío, pero no tanto como el silencio entre ellos. Un silencio que no era incómodo, solo lleno de algo nuevo. Elisa examinó cada parte de la granja. Tocó cuerdas, giró manivelas, midió inclinaciones con una pequeña regla de madera, probó cerraduras, movió poleas, observó el comportamiento de las cabras. Mateo caminaba detrás de ella sintiéndose inútil y fascinado a la vez. «Su sistema de alimentación pierde grano», dijo ella. «Por eso están tan delgadas. Pensé que comían menos por el frío. No, porque la mitad cae al suelo y se congela. Necesito ajustar los compartimentos». Luego señaló el pozo. «Ese engranaje va a romperse en 2 semanas. Y si se rompe, no podrá subir agua aunque tenga 100 cubos. Necesito reforzarlo y fabricar uno nuevo». Mateo no tenía palabras. Llegaron al taller improvisado, donde su padre alguna vez había intentado reparar herramientas viejas. Elisa lo observó y sonrió apenas. «Con permiso», dijo. Se arremangó y encendió la pequeña estufa de hierro. Sacó sus herramientas y empezó a trabajar. Mateo estaba acostumbrado a ver a su padre golpear piezas con fuerza, pero Elisa trabajaba como si acariciara el metal. Cada giro de herramienta era preciso. Cada ajuste era un lenguaje. Ella no arreglaba. Ella transformaba. Cuando el primer mecanismo volvió a girar suave como agua, Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo aprendió todo esto?», preguntó él. «Mi padre decía que un buen mecanismo es como un corazón. Si una pieza no late, todo el cuerpo falla. Y yo siempre escuché mejor esos latidos que las palabras de la gente». Trabajaron juntos todo el día. Mateo sosteniendo piezas, Elisa reparando. El sol nunca salió del todo. El invierno lo había devorado, pero en el taller había luz, y por primera vez en meses, había dirección. Al caer la noche, Elisa limpió sus manos llenas de aceite. Mateo la miró, agotado pero vivo. «¿Cree que podamos lograrlo para el 23?», preguntó él, sin esconder el temblor de su voz. Elisa lo observó un instante. Las sombras del taller hacían brillar sus ojos. «No lo sé», admitió. «No puedo prometerle milagros, pero sí puedo prometerle que voy a luchar cada día para conseguirlo». Él desvió la mirada, sintiendo algo quemar detrás del pecho. «No debería», dijo él. «No debería hacer esto por mí. No lo hago solo por usted», respondió ella con firmeza. «Lo hago por mí también. Esta granja puede ser un lugar donde yo exista sin esconderme, donde mi habilidad sirva para construir, no para avergonzar a nadie». Mateo levantó la vista. Ella lo sostenía con una honestidad que lo desarmaba completamente. «Tendremos que trabajar muy duro», dijo él. «Lo sé. Y aún así, puede que no baste». «Lo sé. Entonces, ¿por qué quedarse?». Elisa respiró hondo. Sus manos, pequeñas pero firmes, descansaron sobre la mesa de trabajo. La mañana amaneció más gris que la víspera, como si el cielo aún no terminara de decidir si era invierno o una promesa rota. Elisa ya había preparado un sistema provisional para los bebederos. Elevó las tolvas, colocó tablas para que el grano no quedara encharcado y ajustó la inclinación, con una paciencia que parecía no tener fin. Mateo la observaba trabajar con la sensación de quien presencia un milagro, hecho a mano. «Necesitaremos piezas nuevas para reforzar la noria», dijo ella sin apartar la vista del engranaje que chirriaba. «El metal de aquí no es el mejor, pero si lo acondicionamos y lo aliviamos de fricción, durará hasta la primavera». Mateo se arrodilló junto a ella, con las manos todavía manchadas de aceite de la noche anterior. «¿Podemos conseguir el metal?», preguntó. «Tengo algunos contactos en el pueblo», contestó Elisa. «No es mucho, pero traeré lo suficiente para hacer el nuevo piñón y un anillo de refuerzo. Quizá podamos ahorrar suficiente para comprar más en enero». Trabajaron todo el día en improvisaciones, reparando compuertas, sanando pezuñas agrietadas,
fabricando pequeñas mejoras en las jaulas de las cabras. Cada ajuste parecía devolver un latido más a la granja. Los animales respondían con una vitalidad que parecía contagiar a los dos. Esa tarde, cuando la nieve se volvió fina como polvo, llegó al cercado un joven apurado que traía noticias. Era Marcos, el hijo de la señora Ledesma del molino. «Oí que hay quien hace trabajo fino ahora en la sierra», dijo sin saludar. «Dicen que una mujer reparó la polea de la herrería de don Álvaro y dejó todo mejor que nuevo. ¿Es cierto?» Mateo se tensó, pero Elisa sonrió con moderación. «Sí», respondió ella. «¿Necesita algo? Mi madre me pidió que pasara. Necesitamos un repuesto para la prensa del molino. Si se repara pronto, podemos ofrecerle un adelanto. ¿Podría venir mañana a verlo?» «Vendré», dijo Elisa. «¿A qué hora?» «Al amanecer. Y si lo arregla, mi madre dará un pago adelantado. Es algo de dinero que puede ayudarles». Cuando se marchó, Mateo miró a Elisa con reconocimiento. «Eso puede ser lo que necesitemos», murmuró. «Si consigues el adelanto del molino, y con lo que ya hemos ahorrado. No contemos los huevos antes de nacer», dijo ella con calma. «Pero sí, es un buen comienzo». Esa noche trabajaron en la prensa hasta bien entrada la oscuridad. Elisa enseñó a Mateo a limar con precisión, a escuchar la vibración que indica cuando una pieza está alineada. Mateo aprendió rápido. La necesidad lo volvía un estudiante concentrado. Había algo profundamente íntimo en compartir una tarea que exigía confianza. La vida daba vueltas en torno al sonido del metal y la respiración sincronizada. Pasaron días de esfuerzo que parecían meses comprimidos. Las manos de Elisa se hicieron costumbre en el taller y en la granja. Su risa cuando la tenía resonaba como algo nuevo. Mateo comenzó a decirle pequeños detalles que nunca había contado. Que su padre solía silbar cuando arreglaba el tractor, que había prometido no vender la tierra, aunque todo lo dijeran perdido, que temía no ser suficiente. Ella lo escuchaba sin prisa, sin soluciones fáciles. Solo presencia. A su vez, alguna noche, entre polvo y carbón, Elisa confesó fragmentos de su pasado. La casa donde creció, el taller de su padre, la humillación de los que le dijeron que su lugar era en la cocina y no junto a una mesa de trabajo. Le habló de cómo ocultó herramientas en cofres, de cómo dejó la ciudad porque no quería volver a pedir permiso para ser quien era. Sus historias tejieron entre ambos algo más que un acuerdo económico. Un terreno común. No era amor aún, quizá, pero era la raíz de algo que podría serlo. El fin de semana llegó con aire de feria. El pueblo celebraba la feria de invierno con puestos pequeños, donde se vendían mermeladas, tejidos y algunos objetos de artesanía. Elisa y Mateo discutieron si llevar piezas, pequeños artículos funcionales, bisagras reparadas, cerraduras ajustadas, candiles con molduras, o concentrarse en órdenes más grandes. «La gente aquí paga por historias», dijo Elisa. «Si mostramos lo que hacemos y por qué lo hacemos, vendrán clientes que aprecien calidad». Mateo desconfiaba. Prefería la seguridad de un contrato. Pero cedió. Arreglaron piezas para mostrar. Empaquetaron adornos sencillos y al amanecer montaron una mesa en la feria. La gente curiosa se acercó. La habilidad de Elisa cautivó. No era solo la belleza de la pieza, era la manera en que explicaba cada ajuste, cómo cada tuerca y cada bisagra tenía una razón. A media mañana, la señora Ledesma se acercó con su hijo, con el humo del molino en la ropa y la gratitud en la mirada. «Lo arregló», anunció Marcos. «Mi madre ha pagado un adelanto. Y además», se sonrió, «ella dice que puede recomendarla. Muchos aquí están buscando a alguien en quien confiar». La feria fue un éxito modesto. Vendieron lo suficiente para cubrir algunas cuentas y, lo más importante, consiguieron promesas de trabajo. No eran contratos enormes, pero significaban movimiento. Al volver a la granja esa tarde, Mateo sintió que por primera vez en meses, la pendiente parecía menos empinada, pero la vida rara vez respeta los momentos de calma. El día siguiente amaneció con el viento volviéndose salvaje. Las noticias del pueblo decían que una tormenta venía desde las montañas, más fuerte que la que pronosticaban. Las carreteras se cerrarían pronto. Era el tipo de inviernos que podía durar semanas y dejar a cualquiera sin posibilidad de viajar. Aún así, Elisa debía entregarse al molino.
Marcos la esperaba y el trabajo era urgente. Si lo terminaba rápido, la cooperativa podría adelantarles más dinero y quizá podrían pagarle al prestamista algunas cuotas. Decidieron que ella iría al pueblo y Mateo se quedaría en la granja para asegurar el ganado. «Ten cuidado», dijo Mateo al verla subir al carro. «No sé qué haría si le pasara algo. Volveré mañana si puedo», respondió ella con calma. «Y si no, estaré donde haga falta». El viento comenzó a azotar con intensidad apenas Elisa partió. Mateo cerró la puerta del establo y miró al horizonte, preocupado por cada nube. Pasaron las horas y la tormenta llegó con furia. La nieve parecía lanzas que golpeaban la ventana, y el viento aullaba como si quisiera arrancar los árboles de raíz. Mateo hizo lo que pudo. Reforzó las puertas, revisó el granero, habló con las cabras con una voz que buscaba infundir calma. Pero en medio de la noche, cuando el viento alcanzó un rugido ensordecedor, escuchó un crujido terrible desde el taller. Corrió, pisando la nieve que se volvía hielo en segundos, y encontró que la puerta del taller había cedido al embate del viento. La tormenta había arrancado la lona que cubría el techo provisional y, por un diseño mal anclado, una viga había caído sobre la mesa de trabajo. Una caja con piezas terminó esparcida y, lo peor de todo, varias de las piezas más finas, las que iban a ser vendidas en la feria y que representaban buena parte de su esperanza financiera, estaban empapadas y dobladas por el peso de la viga. Mateo sintió una sensación eléctrica de pánico. Corrió a recoger lo que pudo, golpeando, sintiendo una rabia muda hacia la tormenta, hacia el azar, hacia su propia inexperiencia. Cuando la puerta del taller crujió otra vez, Mateo pensó que su corazón se partía al descubrir que alguien más había entrado. No la tierra, no el viento, sino un roedor, grande o un perro asilvestrado, había entrado entre las tablas a buscar refugio. No era saqueo humano, era la naturaleza, otra vez, reclamando su cuota de destrucción. La mañana trajo silencio y una vista devastadora. La nieve se había calado en los recovecos del taller, las tablas estaban rotas y peor, las piezas finas estaban en mal estado. Mateo trabajó hasta que el cuerpo le dolió. Intentó enderezar lo que pudo, secó lo que logró y separó lo irremediable. Al terminar, el número no cuadraba. Lo que tenían para vender se había reducido de manera alarmante. Elisa no había vuelto. El teléfono del molino, siquiera una vieja línea, no respondía. La carretera al pueblo estaba cerrada. Mateo intentó no caer en la desesperación, pero cada vez que levantaba una pieza doblada, sentía que arrancaban una esperanza que empezaba a cuajar. Cayó la tarde y la tormenta no menguaba. Cuando la puerta chirrió nuevamente, entró Elisa cubierta de nieve, con la ropa empapada y la cara roja por el frío. Sus ojos buscaron al instante la mesa de trabajo. «¿Qué pasó?», preguntó sin preámbulo. Mateo la miró con el dolor todavía fresco en la garganta. «La tormenta, el taller, las piezas». Ella se acercó sin dudar, cogió una de las piezas dobladas y la sostuvo a contraluz. «Podemos rehacer muchas de estas», dijo, midiendo el daño con la misma precisión que antes. Pero no todo. El silencio que siguió era denso, lleno de lo no dicho. Elisa dejó la pieza sobre la mesa con delicadeza, como si estuviera colocando un pequeño cadáver. «Esto lo complica todo», murmuró Mateo. «La feria, los pedidos, el adelanto del molino. Todo». Elisa apoyó las manos en la mesa y lo miró con una resolución que lo desarmó. «Entonces no podemos esperar a que la suerte sea amable. Debemos obligarla a ayudarnos. Mañana saldré temprano al pueblo a ver al molino, al herrero, a quien haga falta. Si no hay carreteras, buscaré a quien venda metal por la zona. No puedo prometer milagros, pero sí recursos. ¿Usted puede cuidar la granja?». Él asintió sin palabras. Esa noche trabajaron hasta que los cuerpos se rendían, planificando rutas alternativas. ¿Quién podría comprarles piezas? ¿Qué podían reparar para vender por encargo? No era un plan bonito, era un mapa de urgencia. Antes de dormirse, Mateo miró a Elisa y supo que, sin importar lo que sucediera, ya no podía imaginarse la granja sin ella. No era una posesión ni un deber. Era alguien que había venido con herramientas y se había quedado con la capacidad de reconstruir, no solo una estructura, sino la voluntad de un hombre cansado.
La tormenta rugió en el exterior, pero adentro, entre herramientas y planes, algo vibró con la intensidad de quien decide no ceder. El peligro seguía allí, más cerca que antes. Pero también lo estaba su decisión de salvar la tierra heredada, y en la oscuridad, con las manos cubiertas de aceite, ambos se prometieron, sin palabras, no dejar que la tormenta se los llevara. La tormenta cedió al amanecer, pero no para dar descanso. Cedió solo lo suficiente para que el viento se volviera un murmullo afilado, y la nieve, pesada como plomo, se acomodara en montículos que llegaban hasta las rodillas. Mateo abrió la puerta del establo con esfuerzo, empujando contra la nieve acumulada. El cielo era un gris uniforme, tan denso que parecía aplastar el valle entero. Elisa ya estaba de pie, enfundada en su abrigo grueso, ajustando un par de herramientas que había guardado en un morral de cuero. Se veía exhausta, la piel marcada por noches sin dormir, los ojos tensos por la preocupación, pero su determinación era más fuerte que cualquier tormenta. «La carretera seguirá cerrada», dijo Mateo mientras sacudía la nieve de sus botas. «Lo sé», respondió ella sin detener sus movimientos. «Por eso iré por el sendero del bosque. A pie». Mateo la miró como si acabara de escuchar una locura. «Ese sendero lo usan cazadores, y solo en verano. En invierno es peligroso. Hay hielo bajo la nieve, ramas caídas, zonas sin señalización, y es la única forma de llegar al molino antes de que la señora Ledesma entregue el pedido a otra persona», dijo Elisa con calma. «Si perdemos esa oportunidad, perdemos casi 2 semanas de trabajo». Mateo apretó los dientes. «No quiero que se arriesgue por mí». Elisa lo miró directo a los ojos, y por un segundo, él sintió que todo el peso del mundo desaparecía en esa mirada. «No me estoy arriesgando solo por usted», ajustó la correa del morral. «Estoy arriesgando por lo que estamos construyendo». Mateo quiso responder, pero las palabras no formaron un puente suficiente. Elisa respiró hondo y salió. Él caminó tras ella, deteniéndose en la entrada del camino boscoso. La nieve estaba tan alta que parecía que tragaba el sendero. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre los troncos viejos. Era un paisaje bello, sí, pero también traicionero. «Si algo pasa, si se pierde, si la tormenta vuelve», dijo Mateo tragando su propia angustia. Elisa se giró hacia él, con la bufanda cubriéndole la mitad del rostro. «Confíe en mí», dijo suavemente. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Mateo asintió, sabiendo que no tenía derecho a detenerla, ni fuerza moral para ello. Ella entró en el bosque, avanzando con pasos seguros, desapareciendo entre los árboles como una sombra decidida. Mateo se quedó allí largo rato, mirando el punto exacto donde la vio por última vez. Luego regresó a la granja. Lo esperaba un día demoledor. Las cabras estaban inquietas por el ruido de la tormenta. Una de las más viejas tenía una pata lastimada. La prensa de grano seguía inestable después del colapso del taller, y él debía revisar los cercados rotos por la nieve. Mientras trabajaba, cada golpe de martillo, cada respiración helada, cada paso en la nieve profunda se mezclaba con la imagen de Elisa caminando sola entre los árboles. A veces, él mismo se sorprendía murmurando su nombre, como si fuera un hechizo de protección. Al mediodía, el viento cambió. Más frío, más rápido. El cielo volvió a oscurecerse, como si la tormenta hubiera decidido regresar por lo que olvidó. Mateo examinó el horizonte. «No», susurró. «No ahora». Sabía que si la tormenta regresaba, Elisa quedaría atrapada en mitad del bosque. El sendero era difícil incluso en buen clima. El viento cortó como una hoja. La nieve empezó a caer otra vez. Mateo siguió trabajando, aunque cada fibra de su cuerpo quería salir corriendo tras ella. Pero las cabras necesitaban resguardo o morirían. Aseguró el establo, reforzó las puertas, reparó una compuerta rota. Sus dedos estaban entumecidos, pero no podía permitirse parar. La tarde cayó oscura como tinta, y con ella, la tormenta volvió con furia. Mateo salió del establo y miró el bosque, ahora envuelto en un torbellino blanco. «Elisa», dijo apenas, la voz quebrándose. No podía verla, no podía ayudarla, no podía hacer nada más que confiar en una mujer que había llegado, con un morral de herramientas y una voluntad más fuerte que cualquier invierno,
Cuando la noche se desplomó sobre el valle, Mateo cerró la puerta del taller, lo poco que quedaba de él, y se sentó en la mesa. No cenó, no encendió la estufa, solo esperó. Escuchó el viento gritar y golpeó la mesa una y otra vez, sin poder calmar el dolor que se acumulaba en su interior. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Finalmente, agotado, se quedó dormido en la silla. Un golpe fuerte en la puerta lo despertó. Mateo saltó sin pensar, abrió la puerta, y allí estaba Elisa, cubierta de nieve hasta el pecho, las manos rojas, casi moradas, los labios partidos, pero de pie. Mateo no sabía si gritar, llorar o agradecer a cada santo conocido. En lugar de eso, solo la tomó del brazo y la metió dentro de la casa, cerrando la puerta antes de que la tormenta volviera a robarla. ¿Estás loca?, explotó él, sin poder contenerse. El camino era peligroso incluso sin tormenta. Podrías haber muerto. Elisa lo miró mientras dejaba caer el morral en el suelo. Tenía que hacerlo, dijo con la voz áspera por el frío. Teníamos que conseguir ese adelanto. Y lo conseguí. Mateo la observó con incredulidad. ¿Conseguiste llegar al molino? Ella asintió, sacando del bolsillo un sobre doblado. La señora Ledesma estaba preocupada por la tormenta y aceptó el arreglo provisional. Me pagó la mitad ahora y la otra mitad cuando pase el invierno. Mateo abrió el sobre. Billetes reales, auténticos, suficientes para cubrir el vacío que los trabajos perdidos habían dejado. Él sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elisa, temblando, lo miró apenas antes de desplomarse sobre la silla más cercana. Mateo corrió a calentar agua, a buscar mantas, a encender la estufa. Cuando volvió, ella había cerrado los ojos, respirando con dificultad. «Estabas congelada», dijo él mientras le envolvía los hombros. «Podrías haber perdido los dedos por el frío». Elisa abrió los ojos lentamente. «Pero no los perdí», susurró. «Y estamos un paso más cerca». Mateo se quedó quieto, mirándola como quien mira un fuego que no sabe cómo apareció pero que lo salva del hielo. «Nunca conocí a alguien como tú», dijo él, con una sinceridad que lo sorprendió. Elisa dejó escapar una risa muy débil, casi un suspiro. «Yo tampoco», respondió ella. «A veces me sorprende llegar tan lejos». Mateo se sentó frente a ella, dejando que la estufa llenara el silencio con su crujido. Sus ojos se encontraron un instante más largo de lo normal. Había algo nuevo en esa mirada, algo que brillaba entre el cansancio y el miedo. «Elisa», dijo él suavemente, «no tienes idea de lo que has hecho por esta granja. Por mí». Ella bajó la mirada, tocando el borde de la manta. «No vine por compasión, vine porque quiero un lugar donde mi trabajo importe, donde no sea un estorbo por saber más de lo que esperan». Mateo se inclinó un poco hacia adelante. «Aquí nunca serías un estorbo». Elisa levantó la mirada. Sus ojos oscuros se iluminaron apenas, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo. «Entonces sigamos», dijo con voz firme, aunque débil por el frío. «Mañana empezaremos a reforzar el taller, luego el pozo, y después veremos qué trabajo podemos entregar antes de que cierre la cooperativa por fin de año». El resto de la noche pasó en silencios compartidos. Mateo la obligó a descansar. Ella no protestó. Cuando el alba llegó, débil y rosa, Elisa ya se había levantado otra vez, dispuesta a seguir. Durante los días siguientes, ambos trabajaron como si el tiempo fuera un enemigo que podían vencer con manos y voluntad. Los engranajes del pozo fueron reforzados. La noria giró más suave que en años. La señora Ledesma envió otro encargo menor, agradecida por la rapidez. La gente del pueblo empezó a murmurar que Elisa era la mejor reparadora que había pasado por el valle. Mateo lo escuchaba con el pecho hinchado de orgullo, aunque nunca decía nada. En secreto, arregló un viejo banco de madera que su padre había construido. Lo lijó, lo reforzó y lo dejó junto al taller, donde Elisa solía sentarse a descansar cuando el trabajo era demasiado. «¿Qué es esto?», preguntó ella al verlo. «Un lugar para que descanses», respondió él. Ella lo tocó y sonrió. «Gracias. Lo mínimo que puedo hacer», dijo Mateo. «Tú has movido montañas para esta granja». Elisa bajó la mirada. Sus dedos recorrieron el borde de la madera. «Mateo», empezó a decir, pero se detuvo. Él esperó. «No importa», murmuró.
Aún no. El silencio entre ellos cambió ese día. Ya no era un puente roto. Era una cuerda tensándose poco a poco. Una cuerda que en cualquier momento podría transformarse en algo más fuerte. A 4 días de la fecha límite, Mateo decidió bajar al pueblo para pagar una parte de la deuda con el dinero adelantado. Elisa lo acompañó, no para supervisar, sino porque el vendedor ambulante de metales pasaría por la feria de invierno. El camino hacia el pueblo estaba despejado. La tormenta había dejado capas gruesas de nieve, pero también una claridad radiante. El sol brillaba sobre la nieve como sobre un mar de diamantes. Cuando llegaron, el ambiente era distinto. La gente se detenía a mirarlos. Algunos sonreían, otros comentaban entre susurros. En la plaza encontraron al vendedor. Elisa revisó los metales uno por uno, palpando texturas, escuchando vibraciones, rechazando trozos que nadie más habría notado defectuosos. El vendedor la miraba sorprendido. «Usted no es común», dijo él. «Tiene manos de relojera y ojo de herrero». Elisa sonrió un poco. «Mi padre me enseñó a escuchar lo que otros no ven». Mateo observaba desde un lado, sintiéndose inexplicablemente feliz al verla trabajar, negociar, liderar. Cuando terminaron, él logró pagar una parte de la deuda. No lo suficiente, pero sí un golpe que le hizo recuperar aire. El encargado de la cooperativa lo miró sorprendido. «Herrera no esperaba verlo aún», dijo. «Pensé que abandonaría antes del 23». Mateo lo miró con una calma nueva. «No pienso abandonar». Esa tarde, al regresar, Elisa caminaba un poco más adelante. La luz del atardecer iluminaba pequeñas motas de nieve en su cabello suelto. Mateo la observó un segundo demasiado largo. Ella se volvió, como si hubiera sentido la mirada. «¿Qué pasa?», preguntó. Mateo se acercó, dudando apenas. «Solo quería decirte que no sé cómo habría hecho todo esto sin ti». Elisa respiró hondo. «Yo tampoco habría logrado nada sin este lugar», respondió. «O sin usted». Él se acercó un paso más. El aire entre ellos se volvió tibio pese al frío. «Elisa», dijo él con la voz baja, «cuando viniste, pensé que era el final. Y ahora». Ella lo miró con una mezcla de incertidumbre y deseo contenido. «¿Y ahora?». Mateo tocó su mano, despacio, como si temiera romper algo frágil. Sus dedos se rozaron, y el gesto fue más íntimo que un abrazo. «Ahora quiero creer que esta granja no es lo único que podemos salvar juntos». Elisa no retiró la mano, tampoco la estrechó, solo la dejó allí, entre ellos, abierta a lo que viniera. «Mateo», susurró, «espere a salvar su tierra primero. Después, hablamos de lo demás». Pero su mano no se apartó, y la suya tampoco. Así caminaron el resto del camino, con las manos apenas enlazadas, como dos personas que sabían que estaban cruzando una frontera invisible, una que cambiaba todo. Esa noche, mientras la estufa calentaba el taller y la nieve caía suave afuera, ambos trabajaron sin necesidad de palabras. La fecha límite estaba cada vez más cerca. La deuda seguía allí como un gigante silencioso. Pero ahora, por primera vez, no estaban solos ante él. Y esa unión, hecha de metal, de esfuerzo, de heridas compartidas, empezaba a transformarse en algo más fuerte que cualquier deuda, algo que ni la tormenta podría romper. Los últimos 2 días antes del 23 de diciembre fueron una carrera contra el tiempo, una lucha silenciosa en la que la nieve, el cansancio y la falta de recursos parecían ser enemigos con intenciones propias. Y aún así, Mateo y Elisa siguieron avanzando. El taller reconstruido funcionaba a medias, pero funcionaba. Las piezas nuevas esperaban sobre la mesa. Engranajes, bisagras, pequeñas herramientas reparadas para vender. Habían logrado reunir más materiales gracias al vendedor del pueblo, y la señora Ledesma había enviado un pedido urgente de cierres y molduras para un lote de cajas navideñas. Pequeños encargos, pero cada uno era una piedra más en el muro que estaban construyendo para sostener la granja. La mañana del 22 amaneció extrañamente luminosa. El cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Los abetos del valle estaban cubiertos de una capa de nieve que brillaba como plata. Había algo en el aire que parecía un susurro de oportunidad. Elisa entró en el taller temprano, con el cabello trenzado y la mirada firme. «Hoy haremos todo lo que podamos», dijo sin preámbulo. «Aún nos falta dinero,
pero si logramos entregar las piezas antes del anochecer, podremos conseguir lo suficiente. Mateo estaba terminando de tensar una cuerda. He calculado lo que nos falta, dijo él. Con lo que tenemos, estamos a poco menos de $30. Elisa respiró hondo. Entonces conseguiremos esos $30, respondió, sea como sea. Trabajaron desde el amanecer hasta el mediodía sin detenerse. Las manos de ambos parecían ya parte de las herramientas, actuando con precisión mecánica, pero con el calor de la voluntad humana. La estufa ardía al rojo vivo. El olor a metal caliente se mezclaba con el de la madera del taller. A ratos ninguno decía nada. No hacía falta. A media tarde llegó un visitante inesperado. Golpearon la puerta del taller. Mateo la abrió esperando ver al hijo de la señora Ledesma o al cartero, pero su corazón dio un vuelco cuando vio a Tomás Roldán, supervisor de la cooperativa, montado en su caballo elegante, con un abrigo caro y un aire demasiado cómodo para el invierno. Tomás bajó del caballo con calma estudiada. «Herrera», saludó. «Pensé que me encontraría en el pueblo, no aquí». Mateo se tensó. «¿Qué hace aquí?» Tomás sonrió, aunque sus ojos no sonreían. «Es simple. La cooperativa desea saber si planea pagar mañana o no. Si no, podríamos adelantar la visita de inspección. Sería una pena que un detalle administrativo arruinara su Navidad». Mateo apretó los puños. Elisa salió del taller, limpiándose las manos con un trapo. «¿Ocurre algo?», preguntó ella. Tomás la miró con interés calculado. «Usted debe ser la famosa reparadora del Valle, la mujer de la que todos hablan». Elisa lo observó sin darle importancia. «Estamos trabajando», respondió. «Si tiene un asunto urgente, dígalo rápido». Tomás soltó una carcajada suave. «Directa, me gusta. Pues bien, si mañana no pagan todo, el terreno pasa a manos de la cooperativa. Formalidades, ya sabe. Pero he venido a ofrecer una alternativa, más flexible». Mateo entrecerró los ojos. «¿Qué alternativa?». Tomás caminó por el taller como si fuera suyo, tocando piezas, oliendo el aire, inspeccionando el trabajo. «Ella es buena», dijo finalmente mirando a Elisa. «Muy buena. El pueblo habla maravillas. Un talento así tiene valor». Elisa cruzó los brazos. «¿Qué quiere decir con eso?». «Quiero decir», respondió Tomás, «que si usted acepta trabajar para mí durante un año, una exclusiva para mis tierras, mis talleres, mis encargos, la deuda de Herrera desaparece. Yo me haré cargo». Mateo lo miró horrorizado. «No». Elisa abrió la boca para responder, pero Tomás levantó una mano. «No hablo de nada indebido, hablo de trabajo real. Usted es un activo valioso, y yo sé reconocerlo. Si se compromete con mi operación por 12 meses, con alojamiento y pago, yo pago la deuda completa ahora mismo». Mateo sintió la sangre hervirle. «Ella no es una pieza de intercambio». Tomás lo ignoró. «Piénselo, señorita. Aquí está atrapada arreglando una granja que se cae a pedazos. Conmigo tendrá recursos, herramientas, estabilidad. ¿Y él?». Miró a Mateo con desdén. «Él no tiene cómo mantener ni siquiera sus animales». El silencio fue tan denso como el metal caliente. Elisa habló primero. «Agradezco la oferta», dijo con una calma peligrosa. «Pero no estoy en venta. Y lo que construimos aquí, aunque sea pequeño, es mío también». Tomás suspiró. «Qué lástima. Entonces mañana vendré con los papeles. Asegúrese de estar aquí, Herrera. No quisiera encontrar la casa vacía». Tomó su caballo, montó y se fue, dejando un rastro de huellas oscuras sobre la nieve brillante. Mateo cerró la puerta del taller con un golpe. «Ese hombre», dijo entre dientes. «No importa», interrumpió Elisa. «No tomaremos atajos, y no trabajaremos para alguien así. Terminaremos lo que empezamos». Mateo se volvió hacia ella, sintiendo algo crecer en su interior. Algo que no era miedo ni desesperación. «No dejaré que nadie te lleve de este lugar», dijo él con voz ronca. Elisa lo miró, muy despacio, como si quisiera memorizar el contorno de ese momento. «No me iré», susurró. «No mientras tú luches por quedarte». El trabajo continuó hasta que la luna ya estaba alta. A medianoche, por fin terminaron las piezas de la señora Ledesma y un lote extra que podían intentar vender en el pueblo al amanecer. Cuando salieron del taller, exhaustos, la noche era tan clara que podían ver las montañas como sombras azules.
Las estrellas brillaban como agujas de luz. Mateo tomó aire. Elisa, ella se volvió. Mañana sabremos si este lugar vive o muere. Elisa caminó hasta él. No había prisa en sus pasos. Este lugar no morirá, dijo. No si depende de mí. Él bajó la mirada, casi sin poder sostener el peso de sus emociones. No sé cómo agradecerte. Ella levantó su mano y le tocó la mejilla con la punta de los dedos. No lo hagas, murmuró. Solo sigue luchando conmigo. Mateo cerró los ojos. Por un momento, el frío desapareció del mundo. El 23 amaneció con un silencio absoluto. No había viento, no había nieve cayendo, solo un valle expectante, como si la tierra entera contuviera la respiración. Mateo y Elisa llevaron las piezas al carro. Partieron al pueblo antes de que el sol tocara el horizonte. Las calles del pueblo estaban vivas pero apuradas. La gente buscaba regalos de última hora. El molino estaba abierto. La señora Ledesma los recibió con una sonrisa cálida. Justo a tiempo, dijo viendo las piezas. Esto es hermoso. Les pagaré un poco más de lo acordado. Ese pequeño más fue la diferencia exacta que necesitaban. Elisa casi no pudo contener la emoción. Mateo sintió un alivio tan intenso que tuvo que apoyarse en la mesa. La señora Ledesma les entregó un sobre abultado. «Buena suerte, hijos», dijo ella, «y feliz Navidad». Corrieron, hacia la cooperativa. Entraron justo cuando Tomás se preparaba para salir con un fajo de papeles. «Herrera», dijo él sorprendido. «Pensé que vendría mañana por resignación». Mateo puso el sobre la mesa. «Vengo a pagar». Tomás abrió el sobre. Contó. Se quedó en silencio. «Es exacto», dijo finalmente. «No esperaba esto». Elisa cruzó los brazos. «Nos subestimó». Tomás los miró a ambos con una mezcla de irritación y un respeto que nunca admitiría. «Muy bien», dijo firmando los documentos. «La deuda está saldada. La granja es suya, por completo». Mateo sintió las piernas flojas. Elisa le tocó el brazo. «Vamos a casa», dijo ella. Salieron juntos, y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Mateo soltó el aire que llevaba días reteniendo. La nieve reflejaba la luz del sol como un espejo dorado. Él se volvió hacia ella. «Lo logramos». Ella sonrió, cansada y hermosa. «Lo logramos juntos». Mateo no lo pensó. La tomó por la cintura, la atrajo hacia él y la besó. Elisa respondió sin dudar. Ese beso fue distinto a cualquier cosa. Un pacto silencioso, una promesa sin palabras, un hogar recién descubierto. Al regresar al valle, el viento soplaba suave y las cabras balaban, como si celebraran algo que no comprendían. La casa estaba cálida, la estufa ardiendo, y el taller parecía esperar. Mateo tomó el letrero que habían trabajado juntos. Lo había terminado la noche anterior, en secreto. Elisa lo observó mientras él lo colgaba sobre la entrada del taller. Tola Herrera Ramos, Forja y Mecánica del Valle. Elisa llevó una mano a su boca, sorprendida. «Usaste mi apellido», susurró. «Siempre fue tuyo también», respondió él. «Esta granja, este taller, este futuro, nada existe sin ti». Elisa se acercó y lo abrazó. No un abrazo tímido, uno completo, lleno, firme. Uno que decía mucho más que palabras. Mateo apoyó su frente contra la de ella. «¿Te quedarás?», preguntó con voz baja. Elisa lo miró a los ojos. Sus pupilas reflejaban la luz de la nieve. «Me quedaré», dijo ella. «No porque me necesites, sino porque yo también te elijo a ti». Mateo sintió que el frío, las tormentas, las deudas, todo se alejaba como humo. Esa noche cenaron en silencio, compartiendo calor y miradas que ya no escondían nada. La casa estaba llena de un brillo suave. La granja seguía humilde, aún con grietas y reparaciones pendientes. Pero ya no era una ruina, era un comienzo. Y cuando las luces se apagaron y el valle se cubrió de una quietud profunda, Mateo y Elisa supieron que algo se había forjado entre ellos durante esas semanas. Algo tan resistente como el metal que ella moldeaba, tan cálido como el fuego que mantenía vivo el taller, tan duradero como la tierra que habían salvado. No era solo una granja, era un hogar. Era un futuro escrito a manos compartidas. Era amor, sin necesidad de nombrarlo. Y así, la víspera de Navidad cayó sobre el valle. No como una tormenta, sino como una bendición silenciosa,
Fin.